Que la gracia y la bendición del Señor sea con todos nosotros en esta preciosa y gloriosa jornada. Es un privilegio que el Señor me da de poder estar junto a ustedes y expresar mis palabras de gratitud al Señor en primer lugar y a todos nuestros pastores que están junto a nosotros en esta hora, sus delegaciones y el privilegio que el Señor me da de predicar su palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4. El Evangelio de Juan, el capítulo número 4. Ponemos nuestra mirada en el versículo número 23. Y le doy lectura a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Tome su asiento, por favor. Cuando Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, no solo se encuentra con una mujer llena de necesidad, sino que a la vez también se encuentra con una mujer llena de prejuicios. Y esos prejuicios que esta mujer tenía no nacieron de ella. Esos prejuicios que esta mujer tenía eran heredados. Se había de una o de otra manera retroalimentado de la tradición de los samaritanos. Por ende, cuando ella se encontraba con un judío, quien quiera que fuese, lo que tendía a hacer era lo mismo que hubiese hecho cualquier otro samaritano: ignorarlo. Lo que hubiese hecho cualquier otro samaritano: cuestionarle. Lo que hubiese hecho cualquier otro samaritano: ver sus errores. Pero Jesús se encuentra con esta mujer y al paso del momento, al paso de sus palabras, el Señor se encuentra con una realidad que es la realidad que dividía de una o de otra manera estas dos generaciones. Era el concepto, la forma en que se debía adorar a Dios. Ella se encuentra con los dos tipos de enseñanza y ella le dice: nuestros padres nos enseñaron que en este monte se debe adorar. Para la cultura judía, la adoración se manifestaba en el monte de Jerusalén. Pero para los samaritanos, ellos habían adoptado como si el monte Gerizim, que era visible hacia Siquem. Pero el Señor Jesucristo, al tener esta conversación, se da cuenta con que eso está arraigado no solo en su corazón, sino también arraigado en su alma. Y es una de las realidades que nosotros también nos encontraremos en nuestra generación: las diferencias entre pueblos hermanos, las diferencias entre hermanos en la fe, las diferencias que pueden haber en distintas congregaciones. Cuando hablo de adoración, quiero hacer la diferencia inmediatamente sobre lo que es adorar y sobre lo que es alabar al Señor. Sin duda alguna, la alabanza es una cosa y la adoración a Dios es otra cosa.
También quiero testificar lo que quizás los hermanos conservadores me dirían automáticamente: pastor, es necesario que no solo adoremos al Señor en el culto, sino que también adoremos al Señor en toda nuestra vida, adoremos al Señor con nuestro testimonio, adoremos al Señor con nuestro estilo de vida en casa, adoremos al Señor con nuestro estilo de vida en nuestro trabajo. Y está bien, y quiero decir que eso está muy bien, pero yo quiero ahora hablar de otro tipo de adoración, y quiero hablar de la adoración que es intencional, la adoración que tiene un sentido, que va direccionada, la adoración que tiene una realidad en cada uno de nosotros, la adoración que es personal. En la Biblia se nos muestra que hubieron 4 lugares distintos en donde el pueblo de Israel adoró. El primero que nos habla la Escritura que el hombre adoró fue desde el altar. Los primeros hombres que tuvieron comunión con el Eterno, cada vez que acudían a Él, cada vez que le adoraban, ellos erigían un altar, ellos levantaban un altar. El altar podía ser de diferentes materiales y de diferentes formas. Hubieron algunos que erigieron un altar, y un altar era como un estrado un poco más elevado en donde ellos ofrecían su ofrenda, y podía ser de piedra, en ocasiones era de madera, dependiendo de la ocasión y de la geografía. Ese es el primer lugar donde el hombre comenzó a adorar a Dios, desde el altar. El segundo lugar que la Biblia nos menciona donde había adoración era el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión fue ordenado por Dios para la peregrinación del pueblo de Israel en medio del desierto. Es allí donde Dios le da las medidas, donde Dios les da las ordenanzas. Es allí en el desierto donde Dios les da los mandamientos, donde Dios les da las leyes y los estatutos para ese pueblo que Él había sacado desde la esclavitud. Y Dios, de una o de otra manera, a ese pueblo que había sacado de la esclavitud con una mente de esclavo, con un pensamiento y corazón de esclavo, Dios los tuvo que guiar hacia la adoración a través de lo que Dios estableció a través de Moisés. El tercer lugar de adoración que encontramos en la Escritura es el templo. El templo de Salomón pudiera ser después el templo que reedificó Nehemías, o pudiera ser después el templo que edificó Herodes para el pueblo judío. Cualquiera de ellos, el templo también era un lugar de adoración. Y por último, el último lugar de adoración que existía en la Escritura eran las sinagogas. Y las sinagogas eran una copia pequeña del templo. Era un lugar donde de una o de otra manera los judíos dijeron: ya no será de pronto necesario ir a Jerusalén, no será necesario ir en todas las fiestas a Jerusalén. Entonces establecían sinagogas en diferentes ciudades. Lo que sucedía es que donde se establecía una colonia de judíos, lo primero que se establecía también era una sinagoga. Eso ocurre hasta el día de hoy en nuestra era. Donde haya una colonia de judíos, usted verá allí también plasmada una sinagoga. Estos 4 lugares de adoración en la Escritura nos muestran una diversidad de cosas. Y quiero hablar en primer lugar de lo que representa el tabernáculo de reunión. Quiero dejar el altar para el último. ¿Sabe lo que representa el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión representa la religiosidad del hombre. La religiosidad del hombre. Porque el religioso no tiene inspiración propia. El religioso tiene que ser guiado a algo. Es por eso que a esa generación que representa la religiosidad, Dios tuvo que ponerles normas, leyes, mandamientos, ordenanzas, porque era la única manera que funcionaran. Entonces los religiosos funcionan de esa manera. Tiene que ser así, de esta manera, colóquemelo aquí, de esta manera. Pero al religioso, cuando usted se sale de su forma, ¿qué es lo que hace? Lo cuestiona. No, porque esa no es la forma. Y muchos pudieran decir, hoy en día, yo lo observaba, y hago un paréntesis, quiero alabar a Dios por la excelencia que ustedes están llevando a cabo este evento. Quiero alabar a Dios por la excelencia de la juventud del sector
28, por la excelencia de la iglesia local, por la excelencia de los músicos, por la excelencia de todo el trabajo que están realizando. Dios les recompensará mucho más abundantemente de todo lo que ustedes han dedicado para el Señor. Pero el religioso, cuando si de pronto un religioso metodista pentecostal viniera a vernos en este culto, pastores, nos diría: los metodistas pentecostales no saltan, pastor. Los metodistas pentecostales no aplauden, eso es del mundo. Lo curioso es que esos mismos que cuestionan el aplaudir en el culto, cuando están delante de una autoridad, no tienen problema en aplaudirle. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la cultura del religioso está plasmada en el tabernáculo. Dios tuvo que decirle cada paso, Dios tuvo que darle cada detalle de todo lo que tenían que hacer, porque de otra manera no funcionaban. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de religiosidad es un espíritu de esclavitud. Dios reprenda el espíritu de esclavitud en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Es por eso que el tabernáculo tiene su principio y tiene su final. Y el tabernáculo deja de establecerse hasta que viene la época de la conquista. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la época de la conquista, la Biblia nos dice que toda esa generación que salió de Egipto murió. Y cuando esa generación que salió de Egipto murió, la generación que venía estaba preparada para la conquista. Por lo tanto, ya no era necesario el tabernáculo, porque Dios le dio por heredar la tierra, repartieron la tierra, Josué el líder, el conquistador, repartió la tierra y se comienza a experimentar otra forma, otro estilo de adoración. La tercera, el templo. El templo representa la institucionalidad. En el templo se adora, en el templo se canta. En el templo se ofrecían sacrificios, pero el templo se estableció cuando Israel ya estaba institucionalizado como nación. Y la institucionalidad tiene sus virtudes y tiene sus defectos. La institucionalidad te da un nombre, la institucionalidad te da reconocimiento. Sabe que la gente venía, cuando Salomón edifica el templo, la gente de otras naciones venía a Israel solamente para observar la belleza del templo. Entonces la institucionalidad a cada uno de nosotros nos llevará a sentirnos orgullosos por lo que hemos alcanzado, por lo que hemos logrado, por lo que Dios nos ha dado. Nos sentiremos orgullosos por la estructura, nos sentiremos orgullosos por el crecimiento, nos sentiremos orgullosos por lo que allí sucede, por lo que los demás dicen de nosotros. Pero la institucionalidad también coarta nuestra verdadera adoración. ¿Y sabe lo que sucede en la institucionalidad? La institucionalidad nos divide. La institucionalidad produce las clases dentro del cuerpo de Cristo. Tanto así que en el templo de Herodes, el que Herodes construye para el pueblo judío, estaban divididos los hombres y las mujeres. Estaban divididos los gentiles y los judíos. Todos estaban segregados, todos estaban divididos. Eso es lo que produce la institucionalidad. Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque nosotros como iglesia hemos crecido, Dios nos ha bendecido. La iglesia ya no es la misma de ayer, pero la iglesia también se ha institucionalizado. Y cuando nos hemos institucionalizado, hemos dejado de tener la esencia que Dios le ha dado a la iglesia, porque la iglesia no es ni una religión ni una institución. La iglesia es un organismo viviente que fluye cada día de acuerdo a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y por último, la sinagoga. Y la sinagoga representa algo que es peligrosísimo, que es la comodidad. Porque las sinagogas se construyen para eso mismo, para estar más cómodos, para no tener que viajar tan lejos, para hacer el trabajo más fácil, para que todos puedan llegar cómodamente. Y eso es un problema, porque cuando nosotros adoramos a Dios desde la comodidad, entonces nuestra adoración no tiene sacrificio. Y entonces no puede ser llamada adoración, porque donde no hay sacrificio, no hay verdadera adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero hablar ahora, volver al primer lugar de adoración, que es el altar. El altar representa lo que nosotros necesitamos tener para ser verdaderos adoradores. El altar representa la revelación.
Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el primero que aparece en la Biblia, un hombre llamado Noé, que después de haber pasado días, semanas dentro de un arca, porque Dios le había revelado que iba a llover sobre la faz de la tierra y que se iba a exterminar todo ser humano, él le creyó a Dios, le creyó a la revelación que Dios le dio. Y pasó, dice la Biblia, todas las tempestades. Imagínense usted la barca en medio de las tempestades, en medio de las aguas, traspasando las montañas, los océanos y todo lo que significa vivir en una barca llena de animales con 8 personas, y todo aquello lo vivió Noé. Entonces dice la Biblia que cuando ya Noé pudo salir a tierra, cuando las aguas bajaron, dice la Biblia que Noé salió con su familia. ¿Y sabe lo primero que hace Noé al salir del arca? Dice que hace un altar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí aparece por primera vez directamente la palabra altar relacionada con la adoración. Pero sabe una cosa, no solo hay un detalle que dice la Escritura allí en el libro de Génesis. Dice que aparte de Noé levantar un altar, dice que tomó todos los animales limpios y los ofreció como ofrenda. Ahora lo que me pregunto yo es cómo Noé supo que esa era la fórmula. Porque esa fórmula Dios se la declaró a Moisés. Esa fórmula Dios se la declaró años más adelante a Moisés cuando se erige el tabernáculo. Esta es la forma, tienes que traer de todo animales limpio. Estos animales no pueden venir, estas aves no pueden venir. Esta es la forma, Moisés. Pero Noé no estaba allí, Noé estaba muchos años antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque donde hay un altar verdadero, hay revelación directamente del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros hoy tenemos que caminar y tenemos que volver a reconstruir el altar de Dios que de pronto está quebrantado o que de pronto está de una o de otra manera coartado por nuestra religiosidad, por nuestra institucionalidad y por nuestra comodidad. Porque hoy es fácil sentarnos en la silla de una iglesia y participar de un culto y estar el momento que yo quiera estar, hacer lo que yo quiera hacer, volver a casa cuando yo quiera volver. Y todo eso, aunque es bendición, de pronto nos acostumbramos a la rutina y perdemos el sentido verdadero del por qué estamos aquí. Aquí estamos para reconocer que Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Estamos aquí para reconocer que Él es el único digno de ser alabado y de ser reverenciado. De pronto los predicadores antiguos les viene la melancolía y entonces preguntan: ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia de hoy ya no es la misma iglesia de ayer. Y nos dicen: ayer habían sanidades, ayer habían danzas, ayer habían lenguas, ayer había revelación. Y como que nos echan la culpa a nosotros que la iglesia no es como la de ayer. El problema no es ese. El problema es que nos hemos vuelto religiosos. El problema es que nos hemos institucionalizado desmedidamente. Y el problema peor es que nos hemos vuelto cómodos. Y hemos perdido la esencia verdadera que tiene el verdadero creyente, que cuando Dios se le revela, bendito sea el Señor. Recuerdo bien a mi mente la historia cuando Jesús le pregunta a su discípulo: a ver, dígame, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y por ahí uno dice Elías, otro uno de los profetas. Y entonces Jesús pone su mirada sobre aquellos a los cuales Él había estado con Él durante 3 años y le dice: ustedes que han estado conmigo, a ver, díganme, ¿quién creen ustedes quién soy yo? Y entonces nadie pudo decir una palabra porque ellos todavía no entendían quién verdaderamente era el que estaba con ellos. Pero de repente el Espíritu Santo viene sobre uno llamado Pedro y le revela la verdad, y le revela la verdad de la vida, le revela la verdad del cielo, le revela la verdad de la creación, le revela la verdad de la palabra, le revela la verdad del evangelio y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad ha plasmado la vida de la iglesia durante miles y miles de años. Y aunque muchas veces el sistema, aunque muchas veces las autoridades han
han querido destruir la iglesia, esa revelación se ha hecho eficaz en millones de personas que hoy dicen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: oh Pedro, tú eres bienaventurado, Pedro, tú eres feliz, tú tienes plenitud en ti, porque eso no te lo reveló carne, eso no te lo reveló sangre, sino que eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo no le puedo pedir a un religioso que alabe a Dios, yo no le puedo pedir a un religioso que se rinda a los pies de Dios, yo no puedo pedir a uno que se institucionaliza, porque pastores, discúlpeme, pero la institución de pronto nos ha separado del pueblo, la institución nos ha separado de pronto de la verdadera adoración, de lo genuino. Hermanos, quiero decirle una gran verdad: la revelación de la palabra me dice que todos nosotros no somos autoridades, nosotros no somos autoridades. La verdadera palabra dice que nosotros tenemos autoridad, pero no somos autoridad. La autoridad que tenemos es la que Dios nos ha dado, eso es lo que somos. Pero la institución nos dice: esa es autoridad. La institución nos dice: este marca las pautas. La institución nos dice: esto es de esta manera. Pero la revelación me dice: no importa la forma, no importa el lugar, no importa el método, no importa lo que piense el resto, tú adora a Dios, tú bendice a Dios, tú exáltale, porque hay razones suficientes para declarar que Él es el Rey de Reyes, para declarar que Él es el Señor de nuestra vida. Hay razones suficientes para decir que Él merece ser adorado. Bendito sea el nombre del Señor. La verdadera adoración está plasmada, y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Se van a acabar los temitas de quién es quién, de quién es verdadero y quién no. Jesús le está diciendo: yo ahora me voy a revelar, como lo dice la Escritura, a un pueblo que no es mi pueblo. Llamaré pueblo mío a unos que no creían y no me decían que yo era su Dios. Yo me revelaré a aquellos. Es como lo que entonces la parábola del Señor de la casa dice, que hizo la fiesta de bodas e invitó a sus amigos, y ellos dijeron: estoy muy ocupado, tengo que hacer esto, estoy cultivando la tierra, tengo mi empresa, tengo mis amigos, tengo una fiesta, tengo una boda. Y entonces la revelación del Padre dice, que le dice a sus siervos: no me importa lo que ellos piensen, vayan ustedes a los campos, vayan por los caminos, y entonces encuentren allí a los cojos, encuentren a los mancos, aquellos que la sociedad no da ni un peso por ellos, aquellos que la gente de pronto mira con recelo, aquellos que la vida misma los ha abandonado, aquellos que las circunstancias lo han hecho ser poca persona delante de la sociedad. A ellos tráiganlos y fuércelos a entrar, porque aún hay lugar en mi casa, porque mi casa todavía tiene espacio. Los que reciben esta revelación cambiarán automáticamente su forma de ver el Evangelio y su forma de ver la vida. Quiero decirle una cosa, pastor de Santa Inés. ¿Sabe? Se dice que los magos que vinieron del oriente para ver a Jesús, se dice que aproximadamente caminaron 1200 kilómetros. 1200 kilómetros. ¿Cuántos hay de más o menos? Un poquito más, yo creo. Por ahí, ¿verdad? Con una sola intención. Ellos no vinieron buscando nada. ¿Sabe por qué? Porque de pronto creemos que cuando adoramos Dios tiene que darnos algo. Porque de pronto creemos que cuando servimos a Dios, Dios tiene que recompensarnos todo. Y es así, Dios lo recompensa, pero no es su deber. La verdadera adoración no se tranza, no es por conveniencia. Y estos enfrentaron las inclemencias del tiempo, caminaron sobre montañas, caminaron sobre praderas, pasaron estaciones del año, pasaron sobre su peregrinaje, se enfrentaron contra el enemigo del mismo Señor Jesucristo llamado Herodes, pero ellos persistieron. ¿Por qué?
no porque alguien los mandó, sino porque se les reveló. Ellos eran astrólogos y recibieron una revelación que esa estrella los conduciría delante de un rey, que esa estrella los llevaría delante de un ser superior. Y ellos dijeron: nosotros tenemos que estar allí, nosotros tenemos que evidenciar. ¿Y sabe lo que sucedió? Cuando ellos llegan ante la escena del pesebre, a ellos no les importó el lugar, ellos no se preocuparon ni por la paja, ellos ni se preocuparon ni por el olor. Lo único que ellos hicieron fue: te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ellos no pidieron nada, es más, ellos traían algo, porque el verdadero adorador siempre tiene algo que darle a Dios. El verdadero adorador siempre tiene una expresión para Dios. Y esto es el todo del evangelio. Usted puede decir: yo soy evangélico porque yo cumplo todo lo que mi iglesia me demanda. Y le pregunto, por cosas de la vida, si quizás Dios lo llevara a otro lugar y no hubiera una iglesia metodista pentecostal. Y la única iglesia que hubiera sería una iglesia ministerial. Aquella iglesia que nosotros cuestionamos y criticamos, son desordenados, no son de Dios, son emocionales. Y si la única iglesia que hubiera allí fuera esa, ¿te privarías de adorar a Dios por los prejuicios que tú tienes, tal y cual lo tenía la mujer samaritana? Porque el que recibe esta revelación no adorará a Dios por lo que Dios puede hacer en él, sino simplemente por la necesidad que produce en su espíritu de adorarle a Él, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Yo le adoro a Dios no por lo que Él ha hecho en mí, le adoro a Dios porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que pasa? Es que en el tabernáculo, es que en el templo, es que en la sinagoga no todos podían adorar. Y siempre la adoración personal estaba de una o de otra manera necesitada de uno que ministre. En el tabernáculo tenían que estar los sacerdotes, los levitas. En el templo tal cual parecido. Y en la sinagoga, bueno, eso ya estaba ya pervertido completamente, porque los fariseos, los saduceos y los escribas se habían metido en medio del culto a Dios y habían pervertido completamente toda la adoración genuina. Desde la religiosidad, desde la institucionalidad y desde la comodidad siempre dependerás de otro. No había ni un esfuerzo. Ellos traían la ofrenda, la dejaban ahí y ahí estaban los sacerdotes que tomaban la ofrenda y la llevaban a cierto lugar. Pasaba por distintos procesos hasta que esa ofrenda llegaba al lugar santísimo y el sumo sacerdote hacía lo que tenía que hacer. Y entonces solamente pasaba esto: cuando escuchaban salir al sumo sacerdote con sus vestidos, que en las bordes de su vestido tenía campanillas, y entonces cuando ellos escuchaban sonar las campanillas del sumo sacerdote, eso significaba dos cosas: una, que el sumo sacerdote no había muerto, y lo segundo es que eso significaba que Dios había perdonado a su pueblo una vez. ¿Y sabe lo que pasaba? Allí el pueblo comenzaba a cantar, comenzaba a adorar. Afuera del templo comenzaban a hacer fiesta, pero ¿sabe lo que sucedía después? Se iban a casa. Volvían a casa y no se acordaban más de eso hasta el próximo año. No había recogimiento de espíritu por un año más. ¿Sabe por qué? Porque ellos se acostumbraron a la fórmula, porque la fórmula funcionaba, y a la vez ellos descubrieron que Dios era misericordioso y me volverá a perdonar una vez más. ¿Por qué? Porque tenemos el tabernáculo, porque tenemos el lugar santísimo, porque tenemos el lugar santo y porque tenemos el sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Eso pasa de una forma similar en estos días. Hay gente que necesita que otro lo motive. Hay gente que necesita que el ministro ore por él. Hay gente que necesita que alguien le diga: alabe a Dios, bendiga a Dios. Hay gente que necesita la música. Hay gente que necesita el ambiente. Hay gente que necesita la comodidad. Hay gente que necesita muchas cosas para recién lograr
decir y pensar que está adorando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero les tengo una buena noticia: para adorar en espíritu y en verdad, usted solamente necesita su corazón dispuesto para adorar al Señor. Puede que te falte un pie, puede que te falte una mano, puede que seas mudo, pero será la expresión de tu alma la que llegará al trono de la gracia. Cuando la ofrenda era entregada en el lugar santísimo, bajaba el fuego de Dios, consumía la ofrenda. Wow, y eso era extraordinario. Pero eso solo pasaba en el lugar santísimo. Pero yo, cuando hablo de que tenemos que volver, y mi pastor decía adelante una palabra, 3 palabras, las 3 R: renuevo, restauración y restituir. Y si hay algo que tenemos que hacer hoy en día nosotros, es restituir la verdadera adoración. No le puedes pedir a otro que lo haga, tienes que hacerlo tú y tengo que hacerlo yo. ¿Sabe por qué? Porque en el altar sucedían cosas extraordinarias. En el altar algo sucedía. Estoy yo entregando mi ofrenda, pero en el altar también Dios venía. En el altar también Dios se manifestaba. Viene a mi mente la historia de Jacob cuando está durmiendo sobre una piedra y dice que tiene una visión, ángeles venían y subían. Y entonces Jacob dice: wow, esto es extraordinario, tengo miedo, tengo temor, nunca antes he experimentado eso, pero esto no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Y dice que toma la piedra y que toma aceite y lo echa sobre la piedra, porque eso también simbolizaba adoración. Quedó plasmado allí sobre esa piedra que allí la gloria de Dios estuvo derramada sobre ese lugar. Pero quiero hablarles también, porque para adorar a Dios tenemos que ser intencionales. Para adorar a Dios usted no tiene que ser casual, no que la casualidad, no que me encontré. Para adorar a Dios tenemos que ser intencionales, y de pronto radicalmente intencionales. Y yo quiero hablarle de una realidad que provocó que alguien erigiera un altar y adorara a Dios: David, después de haber pecado. Dice la Biblia que el hijo que tuvo con Betsabé estuvo enfermo, y David hizo ayuno y se vistió en cilicio. Pero dice que de pronto le llega la noticia a David: David, tu hijo murió. Y dice que desde ese momento se quita el luto, y dice que hace un altar y adoró. Eso significa que tú puedes adorar aún en los peores momentos de tu vida. Tú puedes adorar a Dios aún a pesar de las peores circunstancias, porque cuando nosotros adoramos, el cielo se encarga de nuestra realidad. Cuando nosotros adoramos, no tenemos que preocuparnos de nada más. Llegaremos un día delante de aquel que ama nuestra alma, y sin duda quizás un ángel nos preguntará: ¿qué hiciste en el escenario de la tierra? Yo quiero decirle: traté de todas las maneras de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pregunto en esta hora: ¿a cuántos se les ha revelado este Dios? ¿A cuántos de los que están aquí esta revelación es una realidad? ¿Cuántas veces te ha tocado adorar a Dios en los peores momentos? Quiero hablarte de uno llamado Elías. Elías, expuesto a la muerte, es capaz de erigir un altar delante de los profetas de Baal, delante de los reyes que buscaban matarle. En esa circunstancia Elías adora a Dios, y con una oración de no más de 15, 17 segundos, tan simple como eso, el fuego del cielo desciende sobre el altar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de toda la tierra estaba también allí en esa circunstancia difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con lo siguiente. Cuando vemos la historia de Noé levantando el altar, yo les dije: Noé prepara los animales limpios y los ofrece como una ofrenda a Dios. Ahora, lo terrible de eso, pastor, imagínense, esos animales pasaron toda la travesía del diluvio, y dijeron esos animales: quedamos con vida.
estamos vivos. A los poquitos segundos llega Noé, tú. ¿Sabe por qué? Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto racional. ¿Sabe usted a quién representan esos animales? A usted y a mí. Porque ellos, esos animales, estaban vivos y murieron para adorar a Dios. Esos animales que estaban vivos murieron para dar reconocimiento a que tiene la vida y la muerte en sus manos. La forma más gloriosa de adorar a Dios es nuestra propia muerte. Pero no estoy hablando de nuestra muerte física, sino que nuestra muerte intelectual, emocional. Para adorar a Dios tenemos que morir. Es por eso que Juan, un hombre conectado con el cielo, cuando entiende que Jesús era el Cristo, les dice a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, no es tan importante mi figuración, no es tan importante lo que haya. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, solo necesitamos estar conectados con el cielo. Bendito sea el Señor para siempre. Hubo en el libro de Hechos una historia que es una historia real. Jesús les había dicho a aproximadamente 500 personas que Él iba a volver, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y les había dicho, les había dado la promesa del Espíritu Santo, 500 personas. Pero solo alrededor de 120 fueron capaces de esperar esa promesa. Y ellos esperaron en medio de una verdadera adoración. Y cuando ellos estaban, dice, unánimes, juntos, allí, esperando la promesa, vino. Así como venía el fuego del cielo sobre el altar de la ofrenda, así también vino el Espíritu Santo sobre ese lugar y comenzó a ocurrir lo que tú y yo experimentamos continuamente: el poder de Dios manifestado en un hombre vil y pecador como tú y como yo. Desde ese día la iglesia no ha cesado la adoración. Y quiero decirte algo: aunque tú no le adores aquí, en algún lugar del mundo hay alguien que está levantando sus manos y está diciendo: solo tú eres digno. Aunque tú creas y digas esto no tiene sentido, hay otro que por allá está diciendo: sí, eso es verdad. Aunque incluso tú digas que Dios no existe y digas esto es una mitología, esto es puro emocionalismo, bendito sea el nombre del Señor, porque aunque tú no lo creas, hay otro que sí está creyendo. Aunque tú no veas a Dios obrar, Dios está obrando en cualquier lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios se manifiesta, estimado hermano y hermana, ¿sabes dónde se manifiesta Dios? ¿A través de qué se manifiesta Dios en nosotros? Es a través de nuestras emociones. A través de nuestras emociones Dios se manifiesta. Es por eso que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un carisma diferente. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una personalidad diferente, y Dios se manifiesta de acuerdo a ese carisma que Dios te ha dado. Es por eso que algunos no tienen problemas con alabar, con saltar, pero otros sí. Y de pronto ustedes están viendo un hermano y dice: este hermano no hace nada, pero ese hermano está llorando en su asiento y allí está adorando al Señor porque tiene un carisma diferente. Pero el mismo Dios que bendice al que está allá es el mismo Dios que bendice al que está acá. El mismo Dios que bendice al que danza es el mismo Dios que usa al que está predicando, es el mismo Dios que usa al de la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no está mirando la forma ni la fórmula, Dios está mirando tu intencionalidad. Yo vine a adorar a Dios en esta hora, porque cuando a alguien en la escritura se le ocurrió adorar a Dios a pesar de la circunstancia, en una cárcel a las 12 de la noche, algo comenzó a suceder allí. La gloria de Dios vino, las cadenas se salieron, los presos fueron bendecidos, fueron libertados, porque hubieron dos personas que decidieron orar y cantar himnos a Dios.
Porque hubieron dos personas que dijeron, a pesar de las circunstancias, Él sigue siendo el mismo Dios, digno de ser adorado y digno de ser reverenciado. Quiero decirte otra cosa. La expresión de adoración me encanta a mí. Hay un hombre en la Biblia en la historia de la iglesia, cuando tú estudias los padres de la iglesia, hay un hombre que se llamaba Policarpo. Y Policarpo muere en la hoguera. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que Policarpo y que muchas otras personas, y a Policarpo le decían, Policarpo, niega tu fe, niega a Jesús, salva tu vida. Y yo me imagino que muchos de sus hermanos le pudieron haber dicho, Policarpo, pero si salvas tu vida puedes seguir predicando, si salvas tu vida puedes seguir llevando la palabra. Policarpo, te necesitamos, eres nuestro líder. Pero Policarpo, entonces le dicen, niega tu fe, niega a Jesús. Y Policarpo dice, ¿cómo voy a negar al que alrededor de 80 años me ha hecho tanto bien? ¿Cómo voy a negar a aquel que me ha bendecido durante todos estos años? ¿Cómo voy a negarle si Él me ha dado todo? ¿Cómo voy a negarle? Y la adoración más sublime de Policarpo no estuvo plasmada en un culto como este, estuvo en una hoguera. Y la historia dice que cuando los mártires morían frente al César, ellos morían de dos maneras, mirando al César y diciéndole, tú no eres mi Señor, no me he rendido ante ti. Y ellos morían cantando, ellos morían gozándose. Y Policarpo murió cantando, y Policarpo murió adorando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora te pregunto en esta tarde, ¿a qué has venido a este lugar? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Porque si tú le adoras, entonces Dios se encargará de todo lo que tiene que ver contigo. Porque si tú le adoras en esta tarde, la depresión se irá de tu vida. Porque si tú le adoras en esta hora, los milagros pueden volver a ocurrir. Tenemos que volver a levantar el altar. Tenemos que volver a erigir el altar. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a la raíz, porque cuando volvamos a la raíz, aunque el tronco esté quebrantado, desde la raíz saldrá un renuevo. Y ese renuevo es esta generación, eres tú. Ese renuevo eres tú. Ese renuevo eres tú, joven. Ese renuevo eres tú, señorita, que adorarás a Dios a pesar de las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu del Señor está aquí en esta hora. Su presencia está aquí, su gracia está aquí, su poder está aquí. La gloria de Dios está aquí. No hay otra cosa más gloriosa que la presencia de Dios esté aquí. No porque yo lo diga, sino porque tú lo sientes. No porque yo lo diga, sino porque Él está obrando. Y como cantaba el coro de voces, aunque no pueda ver, yo sé que Él está obrando. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás muchos vinieron hoy en busca de algo. Quizás muchos vinieron hoy en busca de un milagro. Quizás muchos vinieron hoy en busca de una respuesta. Quiero decirte, Dios tiene el milagro, Dios tiene la respuesta, Dios tiene la sanidad. Pero primero entrégale tú tu vida a Dios. Primero entrégale tú tu vida a Dios. Primero entrégale todo tu ser a Dios. ¿Sabe? La historia de los antiguos, habían dos formas de postrarse delante de una persona. Y los legionarios y los hombres de guerra se postraban delante del rey de esta manera. Y el rey ponía su espada sobre ellos. Pero eso, ¿qué significaba al estar de esa manera? Eso significaba que ese guerrero, ese legionario decía, estoy a tu servicio. Estoy a tu servicio. Pero existe otra manera en que los hombres se presentaban delante de los reyes. Y era de esta manera. ¿Y qué significa esa manera? Estoy rendido. Estoy rendido. ¿Y sabes lo que significa adoración? Postrarse. Adoración es postrarse. Por eso, hermanos, que la adoración genuina la vemos en el libro de Apocalipsis, en el trono de Dios. Porque dice que los 24 ancianos tomaron sus coronas. Y que dice que se postraron delante de Dios y dijeron, santo, 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 santo. Hoy es el momento en que tú levantes tus manos. Hoy es el momento en que caigas de rodillas. El Espíritu de Dios está aquí para bendecir tu vida. Pero si tú no le adoras, volverás a casa tal y cual viniste. Pero en esta hora algo sucederá. En este lugar su presencia está aquí. El fuego de Dios está aquí para bendecirte, para restaurarte. Alabado sea el Señor Jesucristo. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra,
Yo no sé si alguien dice: Señor, yo quiero más de lo que me han predicado. Señor, yo quiero más de lo que yo entiendo. Señor, yo quiero más de lo que yo puedo dar. Señor, aquí estoy. Hay alguien que pueda decir: pastor, yo estoy dispuesto a adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitar que vengas al altar y vengas a buscar tu bendición. Quiero invitarte que vengas al altar en esta hora y te rindas tu vida delante del trono de aquel que puede cambiar tu historia, de aquel que puede comenzar a escribir una nueva historia en tu vida. Estás desesperado, angustiado, atribulado. Él está aquí, Él está aquí, su presencia está aquí para llenarlo todo. Estás en medio de la depresión, tienes problemas, tienes dificultades, no puedes vivir, no puedes vencer tu pecado. Bueno, ven, adórale, exáltale. Él está aquí para hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Él está aquí en esta hora para restaurar lo que la vida, lo que la religiosidad, lo que la comodidad te ha hecho perder. Él está aquí en esta hora para darte un nuevo corazón. Él está aquí en esta hora para restablecer en ti un espíritu de servicio, un espíritu de adoración, un espíritu de quebranto. Dios ha puesto dones y talentos en tus manos para que tú le adores, para que tú le glorifiques. Él no necesita nada más que tú te rindas a Él, y verás cómo Dios obrará en tu vida poderosamente. Su presencia está aquí. La iglesia, póngase de pie, no sea indiferente a este momento. Adore a Dios en sus bancas, adore a Dios en su lugar. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando adoramos, Dios nos hace salir del cautiverio, y entonces se cumplirá el Salmo 126 en nosotros. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y yo no sé cuántos pueden decir en esta hora: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Poder de Dios, ministranos en esta hora. Poder de Dios fluye en esta hora. Espíritu Santo, toma el control, toma el dominio, toma el control de las vidas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En esta hora te adoramos, exaltamos, te glorificamos. Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Padre de los huérfanos, tú eres el esposo de las viudas, tú eres el amigo del desamparado. Señor, tú eres el sanador de los enfermos, tú eres el único digno de ser alabado y de ser glorificado. Tú eres, amado Señor, la raíz del linaje de David, el que estuvo muerto y vivió. Ese eres tú, ese eres tú. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. En esta hora levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos porque algo va a suceder en ti. Levanta tus manos porque el Espíritu Santo algo va a hacer en ti. Empieza a adorar a Dios y dile: Señor, aquí estoy rendido delante de ti. Poderoso eres, Jesús. Espíritu Santo, rompe yugos del diablo en esta hora. Espíritu Santo, trae libertad a los cautivos en esta hora. Poder de Dios, revélate, revélate, revélate a sus vidas en esta hora. En el poder de tu nombre, en el poder de tu nombre. En esta hora hay libertad, hay libertad. El fuego desciende, el altar se prepara, la ofrenda se entrega y tú vienes sobre el altar. Oh Señor, mi vida no es nada si tú no estás conmigo. Mi vida no es nada si tú no estás conmigo. Aquí estoy, Señor. Pueden decir de mí lo que quieran decir, pueden decir de mí lo que quieran decir, pero yo sé que mi Redentor vive y que Él se levantará. Aleluya, bendito sea su nombre. Te adoraré por lo que tú eres, te adoraré por lo que tú eres, exaltaré tu nombre. Poderoso Dios, extiendo mis manos, Señor, sobre los hermanos y hermanas que han pasado, sobre los que han doblado sus rodillas, sobre los que se quebrantan allí en sus asientos. Y en esta hora proclamo el poder de tu palabra sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, trata con ellos. Tu palabra ya fue entregada, pero ahora eres tú, Señor. Ahora eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, precioso Espíritu Santo. Eres tú, glorioso Espíritu Santo. Eres tú,
glorioso Señor, el que ministra los corazones. Eres tú el que cambia, eres tú el que transforma, eres tú el que liberta. Y en esta hora proclamo que la gloria de Dios está aquí, que el poder de Dios está aquí, que algo va a ocurrir en tu vida en estos 2 días y saldrás bendecido y glorificando a Dios. Oh Dios, comienza a cambiar la mente, comienza a cambiar, amado Dios, la intencionalidad de muchos. Señor, coloca sueños en el corazón de esta juventud, coloca proyectos en el corazón de esta juventud, coloca anhelos para tu obra en el corazón de esta juventud. Llévalos, Señor, que sean como los que sueñan, que sean como los que sueñan, Señor. Y aunque nadie crea en nosotros, el cielo está escribiendo nuestra historia. Aunque nadie crea en nosotros, el cielo está escribiendo nuestra historia. Y Señor, tú serás fiel para cumplir tu propósito en nosotros. Te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.